a grabar. Y ya se empezó a grabar. Vale, gracias. Vamos a dar unos minutitos e iniciamos con la sesión del día de hoy. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, entonces vamos a Sí, maestra. iniciar. Gracias. Si llegaron a tener alguna duda, me interrumpen para que pueda resolverla, ¿sale? Ya nos conocíamos desde antes, vimos la clase sobre diseño arquitectónico y diseño metodológico, pero el día de hoy nos toca abordar el tema de estudios de cohorte. Mi nombre es Evelyn Yasmín Estrada Nava. Los objetivos de esta sesión van a ser reforzar los conceptos clave del estudio de cohorte, revisar el diseño a través de sus proyectos. Aquellos que tengan diseños de este tipo, estudio de corte, van a poder presentarlo y agradecería que los demás aporten y comenten sobre estos estudios de sus compañeros para ayudarles todo es mejorable, entonces ayudarles a mejorarlos. Y bueno, respecto a lo que leyeron, al video que vieron, ¿qué me pueden decir sobre las características de un estudio de corte? ¿Quién dice yo? Voy a quitar esto. Ay, no puedo poner la manita, pero ¿puedo hablar? Claro, Bueno, creo que todo confluye, ¿no? En los textos. dame un segundo. No te escucho. Tuve una falla aquí conmigo. Listo. Bueno, comentaba que, bueno, de acuerdo, pues, a los artículos y el videíto, Vamos a pues, confluyen en la misma escuchar. situación, donde señalan que, pues, los estudios de corte son un medio, una forma, como muy fidedigna de hacer una investigación, y están después de, pues, de los estudios experimentales, ¿no? Se tiene mucha solidez. Son estudios, pues, de forma observacional. Las mediciones pueden ser en el transcurso del tiempo, de una línea del tiempo, pueden ser longitudinales, pueden ser prospectivos, retrospectivos, de aquí en adelante, de aquí a atrás, y en bispectivos, ¿no? De los dos lados. Son netamente comparativos y podemos observar causalidad, y básicamente podemos medir la incidencia de cualquier evento que estemos estudiando. Eh, Tienen algunos sesgos, digamos, importantes, que, bueno, hay que controlar, como, pues, de información, ¿no? Que a veces no están todos los expedientes completos, la selección de los participantes, que podemos, como tomar muchos pacientes o muchos participantes que tengan un mayor número
pues, ¿cómo decirlo? Del evento de interés estudiado, y entonces sobreestime, ¿no? Lo que estamos estudiando. Y básicamente, pues, son buenos diseños. Tienen la desventaja que, pues, pueden ser de muy larga trayectoria, o sea, podemos tenerlos mucho tiempo, hacer el estudio, y pues se elevan los costos, ¿no? Entonces, digo, es una desventaja de ellos, y que a veces se acaban el dinero, y pues el estudio tiene que coartarse de manera administrativa, y pues tampoco observamos correctamente el evento de interés, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, pues no asignamos nosotros ahí la exposición, pero pues podemos observar, ¿no? De dos grupos, de los expuestos y no expuestos, qué es lo que va a transcurrir con respecto, pues, a la maniobra, ¿no? Que estamos ahí observando, y ya el final, ¿no? El desenlace, ¿no? Entonces, digo, en general, pues son unos buenos, un buen método de investigación, pero pues sí tiene esas desventajas, ¿no? Que se requieren tiempo, dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que sería el resumen, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo, pero pues tiene una solidez muy amplia, ¿no? No voy a poder darle a las mujeres talidomida para saber que van a tener efectos, ¿no? El bebé, porque es antiético, pero pues sí hago una corte, bueno, sí, una corte así, retrospectiva, digo, bueno, puedo como eh, ver qué pasó en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, está padre en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también tenemos cortes abiertas y cerradas, ¿no? Donde van entrando y saliendo, o donde nada más los que entraron son los que terminan, ¿no? Entonces, bueno, creo que en resumen Ok, es lo que leí. ok. Gracias. Mónica, muy buen resumen. Muchas gracias. Elvia quiere decir algo y antes tengo aquí que el doctor Sergio dice que no se escucha, todos los demás no escuchan. A mí me pasó al inicio, pero fue por mi bocina. ¿Se escucha normal? Se escucha normal, entonces debe ser su computadora, doctor Sergio. Adelante, doctora Elvia. Sí, buenos días. Bueno, un poco básica mi definición o mi resumen comparado con mi compañera. Pero la verdad es que el video estuvo muy claro, muy entendible, pero sí, noto que la corte se divide y tiene, una clasificación bien amplia. Son varios tipos de corte. Básicamente inicia desde que la maniobra en la mayoría de ellos es como que la que va variando. ¿Cómo puedo decirle? Perdón por lo básico, pero No se preocupe. eh, me llama la atención cómo el estudiar, por ejemplo, poner un ejemplo ahí, el tabaquismo, ¿no? Cuando el Ujú. estado basal son las personas, mucho hacen hincapié en que inician o el que tiene el criterio para entrar a esos estudios son los que no han sufrido el desenlace, en la mayoría de ellos, porque hay algunos que sí ya, los retrospectivos, por ejemplo, que sí ya se sabe el desenlace, pero que no tienen el desenlace y el tiempo, o sea, estamos hablando de 10 años más o menos, mencionan, ¿no? Como muchos no llegan, hay cortes en las que pueden entrar y salir, como decía la compañera, y hay otras en que no, en que si el desenlace ocurre antes por diferentes causas, pues hasta el final, pues ahora sí que el que sobreviva, ¿no? El que llegue al desenlace. Y al revés, ¿no? Hay algunos retrospectivos en los que ya se sabe el resultado y igual, o sea, perdón, pero es mi primera eh, acercamiento a la investigación desde la No se tesis de la preocupe, no se residencia. preocupe. Solo quiero decir que el video está muy claro, solamente yo creo que lo que tengo que hacer es incluso tomar mis apuntes porque sí son varios tipos de Sí, estudios. es complicado. Qué Sí, gusto que esté aquí entonces.
Y no se Gracias. preocupe, aquí estamos para aprender todos. Efectivamente, algo que quisiera tocar respecto a su comentario, doctora Elvia, es que es muy importante que en los estudios tipo cohorte los participantes inicien sin el desenlace, porque si ya lo dice aquí Ceci, se mide la incidencia. ¿Y qué es la incidencia? ¿Cómo se calcula la incidencia para que podamos aquí concluir este aspecto? ¿Cómo se mide la incidencia o cómo se calcula? Es el número de casos nuevos sobre el total de la población, por 100. Exactamente, por 100, exactamente, doctor José. Y entonces, doctora Elvia y todos aquí presentes, por eso tenemos que iniciar en este tipo de diseño sin que los participantes presenten el desenlace, porque queremos ver durante el seguimiento los casos nuevos. Y para observar los casos nuevos, por eso, dentro de nuestros criterios de inclusión, uno sería que los participantes no presenten el desenlace. Si es diabetes tipo 2, que no tengan diabetes tipo 2. Si es cáncer cervicouterino, que no tengan cáncer cervicouterino, porque vamos efectivamente a ver este seguimiento y vamos a observar los casos nuevos que se van presentando. Otro aspecto importante que tocó la doctora Elvia y me interesa mucho que les quede clarísimo es que a pesar de que en las cortes retrospectivas iniciamos o pudiéramos decir que ya sucedió el desenlace, ¿desde dónde tenemos que iniciar para evitar un sesgo en el que perdamos como tal a los casos más graves y nos quedemos con los que a lo mejor les fue bien y que llegaron hasta el final del posible seguimiento? ¿Desde dónde iniciamos? Y ahorita se los voy a ejemplificar en una corte retrospectiva. Tendríamos que iniciar, por ejemplo, si quisiéramos ver los casos de cáncer cervicouterino, ¿no? Ujú. Es determinar, vamos a tener como punto de partida las pacientes que se estuvieron atendiendo en el servicio de ginecología en determinado hospital, por decir algo, desde 1995. Claro, claro. Y Ujú. ahí yo tenía como una duda, pero supongo que por determinados criterios vamos a definir, las vamos a monitorear los registros desde 1995 y a partir, por ejemplo, del 2020, empezar a registrar las que tuvieron cáncer. Exactamente. Algo así. Nosotros lo que vamos a hacer en una corte retrospectiva es irnos lo suficientemente de tiempo atrás como para poder saber que nuestros participantes van a desarrollar el desenlace en ese tiempo delimitado, ¿no? Que vamos a tener toda la información documentada en los expedientes. Por ejemplo, si quisiéramos irnos 10 años atrás, porque en 10 años tal vez un participante que inicia sin diabetes, pero con otras comorbilidades, tal vez en 10 años va a desarrollar diabetes, tendríamos que irnos al 2015, ¿cierto? A los expedientes del 2015. Pero lo importante es que se tiene que partir de los expedientes del 2015, aplicar nuestros criterios de selección y elegir aquellos que no presenten diabetes mellitus, pero que a lo mejor cuenten con el factor de riesgo, el factor de exposición, que puede ser dieta, estilo de vida, algún medicamento, que cuenten con ese factor de riesgo que queremos asociar al desenlace. Pero no vamos a partir del desenlace, como sucede en los casos y controles. En los casos y controles, elegimos nuestros casos, que son aquellos que tienen diabetes tipo 2, y los controles, que son los que no tienen diabetes tipo 2. Y hacemos encuestas o entrevistamos en un solo momento a los participantes, reconstruimos los hechos. Pero en un estudio de corte tenemos que partir del estado basal. ¿Por qué creen que tenemos que partir del estado basal? ¿Qué pasaría si yo quisiera evaluar cáncer cervicouterino y mortalidad como desenlace? ¿Qué pasaría si yo parto del desenlace? Adelante, doctora Elvia. Alguien más había levantado la mano, pero ya lo perdí. Si empezáramos por el desenlace, no se podría, bueno, no sé, pienso, no se podría em, eh,
o sea, no podríamos, por ejemplo, los factores, la maniobra. Hay algunas en las que el investigador pone perdón, doctora, ya me hice bolas. No, por favor, disculpe. No se preocupe. Le Bueno. doy el paso a otro compañero. Sí, Bueno, por ejemplo, disculpe la molestia, sí. estaríamos hablando de prevalencia, ya estaríamos hablando de un evento que ya ocurrió, entonces ya no estaríamos hablando de incidencia si estamos partiendo de un evento que ya se presentó. Por ahí va, más o menos. Les voy a poner aquí el ejemplo. Denme un segundo. No podría ser porque sobreestimaríamos la ocurrencia del evento porque solamente contemplaríamos los que presentaron el evento de interés. Ajá, puede ser que a los que les fue mejor, ¿no? Puede ser que hayamos tenido durante el posible seguimiento, y denme un segundo, es esto. Es que justo lo tengo en la presentación del video, que hice 2 presentaciones. Y también Entonces, tal aquí lo estamos viendo, ¿sale? vez no estaríamos entonces determinando ahí efecto de causalidad. Exactamente. Es más difícil reconstruir el efecto de causalidad en un estudio transversal, pero aquí el problema es que solo nos quedaríamos con los que llegaron hasta el final de este seguimiento. ¿Sí me explico? Solo nos quedaríamos con a los que les fue mejor. Sobreestimaríamos el efecto de la maniobra porque ¿sí están viendo la pantalla? Porque todos los que se quedarían durante el posible seguimiento no los tomaríamos en cuenta si empezaríamos del desenlace. Vamos a ver los expedientes del 2025 o del 2024 y vamos a reclutar a todos aquellos que desarrollaron cáncer. Pero ¿qué pasa si o que a lo mejor en ese momento fallecieron? Pero ¿qué pasa con los que estaban anteriormente y que desarrollaron o que fallecieron? No los tomaríamos en cuenta. Por eso tenemos que partir desde el estado basal. Es muy importante partir desde el estado basal, así sea una corte retrospectiva. Sobreestimaríamos el efecto de la maniobra pensando que al final, si iniciamos en el final, tuvimos solamente tantos casos, tantos que presentaron el desenlace. Si partimos desde el estado basal, nosotros podemos ir siguiendo a los participantes y podemos ir captando a aquellos que a lo mejor uno falleció a la mitad del seguimiento o uno se salió porque presentó efectos secundarios y decidió irse como a otra clínica. Otro que a lo mejor no desconocemos la pérdida, pero que a lo mejor podemos documentar la mayoría de las pérdidas durante el seguimiento si partimos desde el estado basal. Porque si partimos desde el desenlace, solo vamos a tener seleccionados a un grupo de personas y no a los que les fue peor o que les pudo haber ido peor durante su seguimiento. Sí, adelante, doctora Gaby. Hola, buenos días. Buenos días. Ay, creo que se escucha un poquito de eco. Bueno, ¿sí me escucha bien? Sí, sí se escucha eco, pero sí se entiende. Bueno, no voy a hablar tan fuerte. Una pregunta. Entonces, ¿ese grupo no nos podría servir también como para un grupo, no recuerdo cómo le llamamos, pero es un grupo también como comparativo, como para que no se quede fuera de nuestro estudio o que sea un grupo que no nos sirve? ¿Qué grupo, doctora Gaby? Del que está mencionando, de los que abandonan el tratamiento, de los que fallecen, de los que se van a otra clínica. Ellos, de hecho, estarían dentro de nuestra investigación si nosotros hiciéramos la corte retrospectiva partiendo desde el estado basal, 5 años atrás, 10 años atrás, irnos hacia los expedientes. Ellos serían parte de nuestra investigación. Pero si partimos desde el desenlace, tal vez no tomaríamos en cuenta a estos participantes porque nosotros vamos a incluir a nuestros participantes desde el desenlace, como sucede en el caso Psicontroles. Mm, ¿Queda claro esto?
Sí, por un momento llegué a pensar que, o sea, se quedaban totalmente fuera de nuestro estudio. No, 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 no. Aquí lo único que hay que cuidar es que en este tipo de diseño se parta siempre desde el desenlace. La pesquisa de la población se hace perdón, en el estado basal. Sí, Ok, sí, en el estado basal, no en el desenlace. bien. Ajá, porque Bueno, podemos sobreestimar el efecto de la maniobra. ok. Bueno, sí, ya quedó claro. Ahorita de todas formas vamos a ver sus proyectos, vamos a poner Sí, ejemplos para que les justamente. quede más claro. Doctor Andrei, Yo quisiera agregar para, creo que está a punto de hacer clic la idea, el hecho de que como tenemos que reconstruir la historia, el investigador tendría que estar de alguna manera en un mundo ideal, cegado en cuanto al desenlace. Si yo no sé también. si tuvieron el desenlace o no, y me voy a reconstruir en el pasado, 5 años atrás, basados, o la elegibilidad de estos sujetos es su exposición o no. O sea, el que estén expuestos o no expuestos los hace elegibles, digo, para clasificarlos como expuestos y no expuestos, pero desconozco o sería lo ideal que yo no pudiera ver si ya tuvieron el desenlace o no, porque este sería el más grande sesgo al que yo expondría a una corte retrospectiva. Y es justamente el riesgo de estos estudios de corte retrospectiva, el que tengamos la confiabilidad de que lo que se recogió desde el inicio del marco temporal en el que yo voy a estudiar, cómo fueron incidiendo los casos en el tiempo, el que me permite identificar si se asocia o no a estar expuestos o no al factor de mi interés. Entonces ahí es donde justo surgiría el sesgo, ¿no? Pero son herramientas pues ciertamente robustas que tenemos las cortes. En el mundo ideal también es que las cortes prospectivas son lo más adecuado si uno se va a considerar como un simple observador de la realidad, pero ya acaban de decir que es a veces tedioso, incosteable, impredecible el saber cuándo va a suceder un nuevo caso. Y solo quería agregar el que cuando han hablado de casos nuevos, pues eso nos obliga a considerar un marco temporal, porque decir nuevo es decir, pues nuevo respecto a qué, respecto a ayer y hasta dónde o hasta cuándo. Entonces el marco temporal es otra de las características importantes de la cohorte y no tendríamos que perderlo de vista. Ujú. Perdón No, por interferir y no te voy a preocupes, dejar Andrei, ahora, gracias. para que no interfiera yo más, voy a dejar la liga de asistencia aquí y como de costumbre la van a encontrar en el video más adelante. Ok, sí, sí. Gracias. Bye. Gracias, Andrei. Y también, como dijo Andrei, evitamos el sesgo del observador, ¿no? Empezando desde el estado basal, porque no sabemos quiénes vayan a desarrollar o no el desenlace. Y bueno, después tenemos a Satsio. Dime si no digo bien tu nombre. Hola, doctora, buenos días. Sí, Hola, sí. bueno, Satsio. Ok. Bueno, yo tengo duda un poco en la parte de la exposición. Considero que, no sé si ya puedo hablar de mi pregunta de investigación Claro, o claro, claro. Ujú. De porque hecho, tienes tu proyecto en presentación para que se nos haga más fácil verlo. O la no lo pregunta, tengo en hoja, pero en, sí lo tengo. Ajá. ¿no lo puedes presentar? Sí, claro. La pregunta es, ¿cuál es la relación de composición corporal y supervivencia 5 años de seguimiento en pacientes oncológicos con sonda enteral? Entonces, el Ujú. estado basal son adultos con cáncer y sonda enteral, o sea, los que requieran una sonda para alimentación. En la estratificación, pues considero que es importante el tipo de neoplasia, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello y cáncer gástrico, que son como los dos más habituales. ¿Ok? La edad también. em, y pues ahí ya no sé si habría de ser necesario otra estratificación. En cuanto a la maniobra, en este caso sería pues la composición corporal como tal, la Ujú. pérdida de peso, la masa muscular, la masa magra o el ángulo de fase, que es algo que se está utilizando mucho ¿Ok? para El valorar la estudio. supervivencia. Y en el desenlace sería la muerte. Ok, ok. Eh,
pero aquí es donde me queda duda es cuál va a ser como la exposición. La exposición va a ser esa maniobra que tú nos presentaste. Cada uno de esos aspectos de la composición corporal. Puede ser que tú formes grupos, digamos, los que tienen más masa grasa, los que tienen un mayor puntaje en el ángulo de fase, los que tienen mayor masa muscular, ajá, los que Ok. tienen tal vez obesidad. Un Ujú. grupo que incluya a ellos. Luego los que tienen normopeso, pero también tienen un buen puntaje de ángulo de fase. Va a ser complicado agruparlos, pero eso es lo que tú tendrías que hacer. Ujú. Ok, Esa ok. sería tu maniobra. Ahora, en Ujú. estratificación pronóstica, hay muchas más variables que pudieras tomar en cuenta. Me dijiste edad, sexo, ¿qué más? Edad. No sé, bueno, sexo no lo puse edad, el tipo de cáncer, como cáncer de Ajá. cabeza y cuello y Ujú. gástrico. También estaba pensando como en el tipo de sonda enteral, por ejemplo, También la el tipo de abdominal, sonda. Ujú. gástrica, Si tienen alguna otra comorbilidad, ah, cuánto tiempo llevan con el cáncer, ok. si es recaída, Mm, cómo inician en el momento de la primera medición, cómo inician en estado nutricional. Eso ujú, también es importante que lo tomes en cuenta. ok. El tratamiento también. El tratamiento también, el tratamiento que llevan, con el que También, inician. ¿Qué otras variables puede considerar Satsil en la estratificación pronóstica? Hay que ayudarle. por favor, gracias. Antecedentes heredofamiliares respecto a otros cánceres. Antecedente, No, heredofamiliar. en los pacientes con cáncer es muy valorable el Karpnowski y el Koch, digo, en caso de que el paciente esté en una posición desfavorable en su clínica y pues también el tratamiento que estén llevando, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, braquiterapia, eso también pudiera influir sobre el estado de composición corporal. Claro, la severidad de la enfermedad, ya la dijimos. Damos el Mm, estadio en el que se encuentra. ujú. Igual puedes contabilizar, o porque va a ser una corte prospectiva, ¿cierto? Bueno, sería retrospectiva porque ya Sería tengo retrospectiva. de todo el seguimiento de lo que se hace en la consulta nutricional a estos pacientes. Ujú, Ok. Y bueno, en los expedientes vas a encontrar la información sobre el tipo de nutrición. ujú, sí, Digamos que las calorías que se le están aportando, si estuvo en ayuno, cuánto tiempo estuvo en ayuno. sí, sí, eso sí. Ujú. Y en las maniobras, tú tienes tus maniobras, pero ¿cuáles serían maniobras periféricas? Mm, por ejemplo, los laboratorios. Ajá, también mm, al inicio puedes considerar los laboratorios y también algún, durante el seguimiento puedes considerar también los laboratorios, pero puede ser que a lo mejor tuvo algún procedimiento. ok, sí, como Ujú. algún, Cambiaron medicamento. ujú, ok, Ujú. Está comiendo menos, ¿no? O sea, si tú puedes calcular bueno, pero esta es nutrición enteral, no están comiendo vía oral nadie, ¿verdad? hay algunos que sí. Ok, también eso hay que considerarlo. Si alguien está con vía oral y nutrición Ajá, enteral es diferente. ok, sí. ¿Alguna otra maniobra periférica que ustedes consideren importante para este estudio? Mm, Si están hospitalizados o si están en casa, una maniobra periférica puede ser quién les prepara la nutrición enteral y si es artesanal o es ah, industrial. Ujú. A lo mejor si desarrollan una infección asociada con la nutrición enteral. ok. Doctora Belli, Sí. pero al ser un retrospectivo, el problema
de la susceptibilidad del trabajo es que sí se tengan realmente todos esos datos en el expediente, Sí, porque son bastantes probablemente, variables que ajá, requiere. probablemente sí se tienen porque son pacientes que van a estar en constante seguimiento, inclusive con la consulta de nutrición, ¿no? Que tienen que acudir frecuentemente para nuevas indicaciones sobre la nutrición enteral, les dan hojitas y tienen que preparar una nutrición artesanal y más o menos del aporte que se le está dando. Son pacientes que van a tener un seguimiento constante. Y claro, hay que considerar esto, doctor Sergio, que tal vez puede haber variables que no se puedan medir o que no se puedan evaluar, pero que las tenga presentes. Eso es importante, tenerlas presentes, ya si no se encuentra en expediente, tenerlo claro que no se tuvo, pero que se tengan presentes. Pero ciertamente, en los estudios retrospectivos perdemos calidad, sacrificamos calidad en la obtención de la información. Correcto, gracias. Ujú. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Satsi? No, ya, esa era mi duda, nada más como la exposición, como pues dije, todos al final del día pierden peso, pero sí, muchas gracias, ya quedó claro. ¿Ya quedó claro? ¿Alguien más que quiera presentarnos su proyecto? Yo, doctora, Claro buenos que sí. días. Buenos días. He estado comentando el proyecto con el doctor Andrei. Tengo un Word, ¿lo puedo compartir? Sí, claro, claro. Le doy aquí compartir, ¿verdad? Ujú. Y es este de acá. Ahí ya se observa. Sí, Gracias. Entonces, mi pregunta principal es si el estudio que quiero hacer, yo lo estaba planteando como algo observacional, pero el doctor Andrei me fue haciendo caer en cuenta que es más bien algo experimental. Entonces, el título que le coloqué es este de acá: Efecto del cambio de alimentación en las escuelas públicas en Baja California Sur, específicamente en La Paz, sobre el peso en escolares de primaria. Entonces, con esta nueva medida de prohibición de la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas, yo quisiera determinar, claro, de manera longitudinal, haciendo mediciones antropométricas de peso y altura, de aquí en adelante, si hay algún cambio en el peso de los niños. Esa es como claro, la bien. idea, digamos, inicial que planteé. Entonces, yo lo planteé así, como lo tengo aquí en este diseño metodológico, como lo tengo acá. La maniobra yo la planteé como experimental en el sentido de es la suspensión del acceso a alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia en las escuelas de primaria. El Ok, seguimiento Andrea, una pausa antes de que continuemos. Este sería un estudio de cohorte, ¿cierto? Entonces, eso me estaba comentando el doctor Andrei, que sería de cohortes, pero ahí es cuando yo entro en la duda claro, claro. por el grupo control, por el grupo que no tendría la maniobra. Entonces, la pregunta concreta es si esto lo puedo hacer más bien de manera observacional. Claro, claro, definitivamente lo puedes hacer Solamente a la describir observación. cómo se va a comportar una población determinada de niños de primaria que escojamos por un muestreo determinado para poder dar seguimiento al peso con esta maniobra, pero sin tener un grupo control, porque el grupo control está difícil tenerlo, ¿no? Ajá, aquí se puede. Digamos que en los estudios de tipo corte hacemos un seguimiento Ujú. y a lo que tú te refieres con el grupo control es un seguimiento de un grupo de personas que los vamos a dividir en expuestos y no expuestos a una maniobra. Ajá, Sí, que sería, en este caso, tu maniobra sería los alimentos ultraprocesados. sí. Pero aquí no podemos como tal tener expuestos y no expuestos porque en realidad todos están expuestos a la suspensión de acceso de alimentos ultraprocesados. El Sí. estudio de tipo corte es comparativo también porque permite ver este cambio entre el estado basal y el desenlace. Ujú. Es cierto, tú no vas a tener
una contraexposición. Expuestos, no expuestos, tú no los vas a tener, tú solo vas a tener un grupo de expuestos. Ujú. ¿Cómo vas a partir o qué es lo que tú vas a observar? ¿Qué cambio vas a observar? El cambio en el peso. Vas Ajá. a medir en el estado basal Ujú. al peso de los niños, índice de masa corporal, todos los criterios que te puedan ayudar a definir cómo se encuentra el niño en cuanto a su estado del peso, estado nutricional. Ujú. Tu maniobra observacional, porque no es experimental, es la suspensión de acceso a alimentos procesados. No es Ajá. experimental porque tú no les estás diciendo a los niños o les estás suspendiendo que consuman estos alimentos, sino que ya por sí la condición está puesta de esta forma, indicaciones del gobierno. Ajá. Ujú. Ujú. Ok. Y vas a observar al final del seguimiento otra vez su estado nutricional, su estado del peso, y ese va a ser el cambio que tú vas a observar, Ujú. la comparación que tú vas a observar, pero tu maniobra no es experimental, tú no le estás asignando. Es Ah, ok. observacional y es un diseño de tipo cohorte, corte Mm. prospectiva. Las Corte. mediciones las vas a hacer en tiempo real. Ujú. Ok. ¿Y qué tan válido es el estudio en el sentido de que el doctor André me hacía caer en cuenta? No podemos para nada controlar lo que los niños consuman fuera de la escuela. Efectivamente. Lo que sí incluso se está viendo en algunos videos que los niños están llevando de contrabando, por decirlo así, comida de estos alimentos ultraprocesados, galletas, papitas, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de variables no las podemos controlar. Entonces, Claro, pues yo de entrada pensaría que es válido en el sentido de que esta medida, pues hay que evaluarla de alguna manera, ¿no? Para, claro, de pronto el resultado no sirve. Los niños definitivamente no tuvieron claro, un claro, sí, sí, cambio. sí. Esto indica que indudablemente fuera de la escuela o probablemente fuera de la escuela siguen consumiendo este tipo de alimentos y esta maniobra que se está llevando a cabo en las escuelas no está sirviendo. Ese podría ser un resultado, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Como sí válido? Sí lo veo válido. Ujú. Sí sería importante la evaluación, porque entonces el hecho de que no sirva, Ujú. digamos, también es algo importante, ¿no? Es Mm. algo que nos va a decir, ok, estamos quitando los alimentos ultraprocesados cuando el problema no es este, ¿no? Ya lo dijo Andrea, ya lo publicó en su estudio. El problema es que en casa Casa. la Ujú. alimentación es distinta y probablemente porque igual no lo vamos a poder asegurar o que en sus lunch llevan otros productos Ujú. escondidos porque inclusive existía este comentario en el que hay niños que llevan dulces a vender, ¿no? De Ajá, sí. quita la mano, es como que... Ujú. Pero bueno, algo que puedes controlar es que también, digo, tiene su limitación, es preguntarle a los papás cómo es la alimentación en casa. Ellos, como vas a ser parte de la investigación y saben lo que está sucediendo en la escuela, pueden llegar a mentir, Ujú. ¿no? Pueden llegar a decir, no, come súper bien, desayuna esto, fruta con yogurt o un licuado con avena, ¿no? Cuando a lo mejor son estos cereales con Mm. azúcar o la lechita con azúcar y las donitas. Entonces, esa sería una limitación que tú tendrías por controlar. Ok. ¿Mm? Malú quiere decir algo, tal vez nos pueda aportar algo mientras voy pensando en algo que podamos hacer. Malú, Sí, hola, muy buenos hola, días. buenos días. Considero que aquí pudiera ser un estudio en dos tiempos. Un primer estudio donde se evalúe, por ejemplo, en qué escuelas sí se cumple lo establecido, ¿no? Donde sí no se consumen dentro de la escuela alimentos procesados, donde no llevan los niños, por ejemplo, estos productos. O sea, ver en qué escuelas sí se cumple y en qué escuelas no lo están haciendo, porque pues, lo que se está observando es que sí, justo como le decía la doctora, ya los niños llevan escondido por ahí pues esos alimentos, pero probablemente hay tal vez alguna escuela donde incluso haya una supervisión
sobre eso. Entonces, una vez identificados dónde sí y dónde no, ahí es donde pudiera intervenir la segunda etapa, donde se evalúe justo una escuela que sí se cumpla y una escuela donde no, y hacer una comparación. Pudiera ser, es una idea que Claro, claro, puede pudiera ser. servir, pero igual lo pongo a consideración de todos. Gracias, Malu. Muchas gracias. Lo que veo aquí es que es a nivel nacional y entonces es probable que en la mayoría de las escuelas no exista la venta, ¿no? Pero algo que pudiera suceder es, la escuela, ¿cuántos alumnos tiene, Andrea, la escuela en la que tú piensas llevar a cabo tu investigación? ¿O son varias escuelas? Sí, yo estaba pensando varias escuelas. Varias escuelas. La verdad todavía no tengo el dato de saber, por ejemplo, específicamente aquí en La Paz, cuántas escuelas primarias hay. Y depende el número, pues saber en cuántas puedo hacer seguimiento o de hacer un muestreo de esas escuelas públicas de primaria, perdón, para escoger algunas y llevar el seguimiento en esas escuelas. Claro. Bien, el doctor Andrei me sugería más bien que definiera también el grado de los niños en el que voy a hacer el seguimiento. No es toda la primaria, sino, por ejemplo, decir solamente niños de quinto de primaria. ¿Y por qué solo los de quinto? Bueno, por poner un ejemplo. Ah, ok. Pero es decir, yo creo que también ya es en el momento en que pueda acercarme a las escuelas con los maestros, ver qué tan factible es llevar el seguimiento de las medidas antropométricas para saber qué tanta colaboración voy a tener, o si voy a necesitar de pronto contar con otras personas que me ayuden a hacer las mediciones para poder decir si lo voy a poder hacer en todos los grados de primaria o me quedo solamente con un grado. Ojalá lo puedas hacer en todos los grados de primaria, porque puede Sí, ser que los más chiquitos estén un poquito más controlados en cuanto a su alimentación durante la escuela. Los más grandes ya pueden tener estas técnicas de llevarse escondido algún alimento. ujú, exactamente. Entonces puedes hacer esa comparación en los diferentes grados y ver el resultado que tienes. Igual considerar la actividad física que realizan, preguntar a los papás si acuden a unas clases de deporte extraescolares o durante la escuela cuántas sesiones de actividad física tienen. Perdí una manita levantada. Sí, yo, doctora. Claro. Buenos días. Buenos días. Justamente eso iba a aportar, porque podría ser que considere la doctora ese tipo de actividades extra que ellos inician, porque algunos por la edad tal vez inician algún tipo de fútbol, natación y demás, entonces esa podría ser un sesgo, porque tal vez disminuyan su peso corporal, pero no porque disminuyeron el consumo de cosas tratarlas, sino por la actividad que incrementaron en su vida diaria. Ese era mi Exactamente. aporte. Gracias, Ana. Sería considerar las maniobras periféricas durante el seguimiento, Andrea. Maniobra periférica. Ujú, ujú. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga un diseño tipo cohorte que nos quiera presentar? También yo, doctora. Sí, Este, adelante, José Alfonso. mire, bueno, mi estudio es más que nada literalmente haciendo el modelo arquitectónico. Tendría como el estado basal pacientes con obesidad posoperados de mastoidectomía. Ujú. La maniobra es en sí observar los factores de riesgo y el desenlace, el despertar intraoperatorio. Y ¿El esto es, despertar intraoperatorio? sí, Ok, el despertar intraoperatorio es una condición anestésica en el que el paciente se acuerda de ok, lo que ok. pasó en la anestesia. Entiendo. El instrumento de medición, perdón, es la escala de Bris, que encuesta de 4 preguntas, precisamente evaluando si se acuerda del procedimiento, si tuvo algún recuerdo en el momento en el que se le estaba haciendo la inducción anestésica, y pues haya escuchado algo relacionado o que casi al final de la cirugía se acordara o tuviera algún recuerdo, ¿verdad? Entonces,
Sí me queda claro que como hablo, o sea, literalmente el título es Incidencia y factores de riesgo de despertar intraoperatorio en pacientes con obesidad posoperados de mastoidectomía en tal institución. Entonces, sí me quedaba claro, sin embargo, obviamente la primera medición es en el preoperatorio para conocer al paciente y la segunda medición es en el posoperatorio para ver si tuvieron o no tuvieron este despertar intraoperatorio. Por Ok. algún momento llegué a pensar que consideraba en un estudio transversal, porque decía, bueno, voy a hacer una medición en el posoperatorio nada más, pero pues como para también conocer esos criterios de selección, pues mejor primero los evalúa en el preoperatorio y ahora sí ya, cómo hacer esas dos mediciones. Entonces yo por un momento llegué a dudar si era un cohorte o era un transversal, pero pues parece que sí podría ser una cohorte prospectiva. Ok, sí parece que sí puede ser una cohorte, pero me surge la duda, ¿qué factores asociados has encontrado en la literatura? Bueno, por ejemplo, el tipo de cirugía, la obesidad misma, si tienen alguna comorbilidad, inclusive se ha observado en pacientes con neuropatías o enfermedades cardiovasculares, tienen mayor riesgo, el tabaquismo, que son sobre todo los principales factores de riesgo y también el tipo de cirugía. Por ejemplo, obviamente el tipo de anestesia también tiene mucho que ver. Nada más que, por ejemplo, hablando de la factibilidad en el estudio, en la institución en la que nosotros estamos, es muy raro que demos una anestesia que sea solamente con intravenosa a la anestesia que normalmente se da, que es con el gas. Ok. Entonces, es más fácil que le dé al paciente el despertar con la anestesia nada más intravenosa porque se acaba y tienes que cambiar la solución. En cambio, con el gas, es un poquito más difícil que se te acabe porque nada más se rellena el medicamento y dura bastante. Entonces, también otra cosa es la duración de la cirugía. Una cirugía que dura más de 12 horas o más de 6 horas, perdón, tiene mayor riesgo porque hay mayor riesgo de que el anestesiólogo olvide el proceso anestésico o haya un cambio de persona a persona, por así decirse, de horario. Y pero en este caso la mastoidectomía es una cirugía que dura de 3 a 5 horas. Entonces tal vez ese factor de riesgo pueda que no influya mucho. Pero son como los principales. También el peso en cuanto a respecto, por ejemplo, los anestésicos que son de gas tienden a acumularse más en los pacientes con obesidad comparados a los que no. Sin embargo, por eso quiero yo hacerlo el enfoque en pacientes con obesidad y pues porque también este evento que es el despertar hay muy poca información respecto a lo epidemiológico, que es por eso quería decir, bueno, pues estos pacientes que duran 5 horas, que no son tantas horas, pero sí son considerables y que la mayoría de ellos tienen antecedentes. Otro punto importante, factor de riesgo, es el SAUS, o sea, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Un paciente con obesidad tiene mayor riesgo a tener una enfermedad que le cause hipoxemia y la hipoxemia también tiene mucho riesgo de despertar intraoperatorio. Entonces, bueno, es más que nada como que tenía esa inquietud de decir eso. Y este es despertar intraoperatorio. Digamos que los pacientes que recuerdan, esto afecta a su, digamos, ¿cuál sería la justificación de por qué este tipo de desenlace en tu estudio valdría la pena, no sé, presentarlo, definirlo, encontrarlo o publicarlo, por ejemplo? Bueno, causa un riesgo importante, sobre todo al delirio posoperatorio, que causa bastante morbilidad en los pacientes en cuanto a, también tienen más riesgo a desarrollar eventos vasculares cerebrales y también enfermedades neurológicas, porque el paciente que tiene este tipo de eventos, pues tiende como a desarrollar más demencias, a desarrollar enfermedades en las que se sientan con traumas posoperatorios, inclusive trauma postraumático. Entonces, por ejemplo, el paciente recuerda la cirugía, recuerda lo que se le hizo y tiene miedo a otra intervención. Sí, ya me quedó clarísimo, José Alfonso. Y Ujú. esto que sucede inmediatamente después de la cirugía, digamos, el estrés postraumático puede ser inmediatamente después o cuando le toque a lo mejor otra intervención, pero las otras alteraciones que me mencionaste suceden inmediatamente después.
El delirio sí, El el delirio delirio sí. sí, pero lo otro tarda, o sea, sí puede llegar a tardar hasta meses, pero el delirio sí puede presentarse. Ok, entonces tú podrías también captar a esos que presentan delirio. Sí. Ok, y entonces iniciarías en el estado basal con pacientes, ¿cuánto tiempo antes? Mi idea era solamente en el preoperatorio, o sea, por ejemplo, el paciente llega a la unidad de recuperación una hora antes de la cirugía y el abordaje es como para conocer al paciente, saber si quieren entrar al estudio. Se hace la cirugía, obviamente como observadores pues no hacemos ninguna intervención y al momento en el que sale la recuperación, el paciente tiene 2 horas como mínimo para recuperarse. Digo, puede tardarse el tiempo que sea necesario, pero en la unidad de cuidados posanestésicos o recuperación, tiene 2 horas. Entonces, ¿por qué? Porque hay anestésicos que tardan un poquito en eliminarse, la misma respiración ayuda a que se elimine, entonces, ahí, antes de que sean egresados a su piso o a su casa, sobre todo a piso estos pacientes, sería la medición de la escala de Bris para ver si tienen el DIU o despertar intraoperatorio. Ok, entonces sí lo tomaríamos como una corte, va a haber más de 2 mediciones, Ujú. 2 o más mediciones y a final de cuentas tú lo que esperas ver es este cambio, ¿no? Sí, o sea, esa era como mi duda porque yo decía, bueno, pues nada más los mido en el post, pero por ejemplo, como para que los pacientes estén lo suficientemente conscientes, pues tendría que ser en el pre, porque aún así hay medicamentos, le digo como el sevoflurano, que es el anestésico de gas, o el midazolam. Estos medicamentos a veces tardan en eliminarse y sobre todo en los pacientes con obesidad. Y sobre todo si el paciente tiene apnea del sueño o algún trastorno que pudiera yo tomar como un factor de riesgo, si tarda un poquito más en eliminarse por la respiración y eso pues obviamente me va a sesgar, un sesgo de información precisamente sobre el dato que se va a obtener. Entonces sí, yo, bueno, tenía como que nada más quería reforzar eso. Le Ok, agradezco. sí, gracias por presentarnos tu proyecto. ¿Alguien más tiene un estudio tipo cohorte? ¿No? Todos los demás tienen ensayos clínicos, transversales, casos y controles. Ay, Naive, es un estudio Buenos tipo días. cohorte. Buenos días. Sí, pues es lo que tenía un poco de duda, pero sí es corte. Voy a hablar de pacientes de osteosarcoma, en pacientes Ujú. pediátricos. Mm, Es factores de riesgo al retraso del diagnóstico de osteosarcoma en edad pediátrica. Entonces, mi estado basal, pues serían los pacientes con osteosarcoma. En la demarcación diagnóstica, pues serían pacientes con osteo. En la estratificación pronóstica serían la edad en la edad pediátrica, de 10 a 17 años, el sexo, la raza, sus datos en los datos clínicos sería dolor, fractura, fatiga, tumefacción, asa tumoral y claudicación, que han sido los factores de riesgo que he encontrado en las referencias bibliográficas y los antecedentes heredofamiliares, que entran los síndromes de Li-Fraumeni, retublastoma, hereditario, síndrome de Raymond-Thompson y síndrome de Bloom y Wenner. Ok. Entonces, nosotros lo que queremos buscar aquí es el retraso del diagnóstico, desde sus signos heráldicos hasta la fase que llegan a nuestro hospital. Aquí veríamos lo que es el diagnóstico oportuno. Serían pacientes con masa tumoral de menor a mayor de 8 centímetros sin metástasis pulmonar. Y inoportuno van a ser aquellos pacientes que tengan una masa tumoral menor o mayor con 8 centímetros, pero con metástasis. Sería uno con metástasis y el otro sin metástasis. Entonces, ¿Esa sería tu exposición, tu maniobra? Ajá, esa Ok. sería la maniobra para
Y ya el desenlace pues sería el retraso, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? En cuánto tiempo ellos, en qué momento, en qué corte hacen un retraso, ¿no? En la toma de biopsia o en los signos heráldicos hay tanto retraso, o la primera consulta que lleguen al centro de salud o hasta la especialidad, ¿no? Que sería el hospital de especialidades pediátricas. ¿El Entonces, desenlace es el retraso en qué? en el diagnóstico. En el diagnóstico. Este retraso en el diagnóstico me genera un poquito de confusión. Ajá. Sería digamos, el retraso en el diagnóstico por parte de los médicos. Sería desde que inicia, puede ser que desde que inician los primeros signos heráldicos tengan un retraso. Desde ahí podemos iniciar, ¿no? O que llegue el paciente a su primera consulta, a un centro de salud, a su comunidad. Ok, Naive. ¿No Ajá. tienes tu proyecto en un documento que nos lo puedas compartir? Pues lo tengo bueno, tengo así el diseño arquitectónico en sí. ¿Nos lo puedes compartir para que Ok. no nos pierdamos tanto? Principalmente yo. Ok. Gracias. Ahorita seguimos con Abel. Sí, doctora. A ver si lo puedo. Mm, mm, mm. Doctora Marisa, ¿quiere decir algo o va a presentar proyecto? Presentar, ok, gracias. Y el doctor Abel también va a presentar, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Pero nada más para que no nos quedemos un poquito callados. Me queda claro que tienen identificada las características de un estudio de tipo cohorte, que va a ser un diseño, se va a hacer un seguimiento de un grupo de personas. A este grupo de personas se les conoce como cohorte porque van a compartir características similares y se van a clasificar desde un inicio en expuestos y no expuestos para durante el seguimiento ver el desenlace. Es una maniobra observacional, en ningún momento es impuesta por el investigador. Es longitudinal, se hacen 2 o más mediciones que nos va a permitir documentar el cambio, ver la temporalidad, que el efecto preceda, perdón, la causa preceda al efecto. Ujú. Y tenemos 3 tipos de cortes, que es la prospectiva o prolectiva, la retrolectiva o retroprospectiva y la retroprolectiva o ambispectiva. Ahorita lo retomamos rápido. Y bueno, ya estamos viendo la pantalla. Ahora sí. ¿Nos lo puedes volver a explicar rapidísimo? ¿Sí la logran ver? Sí. Ok, aquí pues No te escuchamos, Naive. a ver, ¿ahí sí me escuchas? Sí, ya. Ok, en ese diseño pues yo tengo el estado basal, que son los pacientes con osteosarcoma. En la demarcación la tengo a lo que es los pacientes con osteo. También tengo la estratificación pronóstica, la edad de 10 a 17 años, la edad, el sexo, el color de piel, la raza, el dolor, la fractura, fatiga, tumefacción y asa tumoral y claudicación. Y los antecedentes familiares, que son todos esos que están el síndrome de Li-Fraumeni, el retinoblastoma hereditario, síndrome de Raul-Thompson y síndrome de Blum y de Wenner.
¿Ok? Ajá, en la prueba diagnóstica, pues puse esto de que es el diagnóstico oportuno en pacientes con masa tumoral de menor a mayor de 8 centímetros y metástasis pulmonar. Y el diagnóstico inoportuno serían pacientes con la masa tumoral de menor a mayor de 8 centímetros con metástasis pulmonar. Y el desenlace, pues sería saber el retraso, ¿no? Del diagnóstico. Ok. Aquí en las maniobras Ujú. tienes diagnóstico oportuno y diagnóstico inoportuno. Esas son tus maniobras, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué arriba tienes factores de riesgo y diagnóstico oportuno? Eran los factores de riesgo, son los que íbamos a ver, bueno, es lo que pretendo ver, los factores de riesgo, ¿no? Ok, De estos entonces pacientes. las pruebas diagnósticas se harían, o esta evaluación del desenlace se haría al final, que existe un diagnóstico oportuno o un diagnóstico inoportuno. Exacto. ¿Y este diagnóstico se hace a través de los factores de riesgo o por qué los factores de riesgo como maniobra? Porque eso serían ir como dándome la pauta en qué momento se hace el retraso de diagnóstico, porque estos factores pueden implicar desde que inicia el paciente su primera consulta en un centro de salud, de sus signos heráldicos, pues cuáles serían y cuándo llegan a la primera consulta o dónde es el retraso. Lo que nosotros queremos saber, dónde es el retraso para estos niños tengan una mejor sobrevida, ¿no? Y la literatura dice que el retraso se da ¿por qué? Bueno, en algunas dice que es desde la educación de los papás que desconocen la patología. Los otros también, otro encontré donde dice que hay un retraso sobre donde toman la biopsia cuando llega ya a un hospital de tercer nivel. O también decía en las primeras consultas de un centro de salud o de su comunidad, porque también ellos desconocen esos síntomas, pues, porque como empieza con un dolor y pues no hay ni una masa tumoral, ¿no? Ok. Aquí algunos de tus compañeros, Verónica dice, yo pensaría que el desenlace es la muerte o la respuesta al tratamiento. Ah, ok. Y eso es lo que ella comenta. A mí no me queda muy claro el diseño. Ajá, ok. Desconozco el tema, entonces el diseño no me queda muy claro. ¿Alguien más nos puede ayudar con este diseño? Y Elvia dice, factores de riesgo son para contraer la enfermedad. Exactamente, tal vez esto sería como en la estratificación pronóstica. Ajá. Sí sería bueno que pusiera el título ahí en la presentación del... Tal vez pueda poner el Son título. Sí, factores de estaría bien. riesgo al retraso del diagnóstico de osteosarcoma en edad pediátrica. Factores de riesgo. Más que factores de riesgo, como comentó la compañerita ahí, son factores asociados al retraso. O Ajá, tal sea, vez factores por asociados la al cuestión de retraso. enfermedad, si no lo Ujú. estamos relacionando a la enfermedad. Y está hablando de lo que se llama los procesos de calidad y atención al paciente. A eso se refiere ese tipo de estudios, o sea, que realmente se hayan hecho de manera, como dice ahí, oportuna y el otro inoportuno, no sé si es correcto llamarle diagnóstico inoportuno, pero es diagnóstico tardío, tal vez. O sea, es el diagnóstico oportuno y el diagnóstico tardío, más que inoportuno, no lo sé, pero yo le pongo un Ujú. ejemplo, yo le pongo el ejemplo para la compañerita. A mí me toca hacer el estudio de seguimiento de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama aquí en el hospital, que es una auditoría clínica, se le llama. Entonces, dentro de esta auditoría yo tengo una carpeta completa de todo el proceso de que inician, ¿verdad? Con síntomas presuntivos y de ahí todo el seguimiento del ultrasonido, la mastografía, y luego toma de biopsia, luego el patólogo. El proceso de calidad es ver si se están haciendo los tiempos que ya están establecidos como un indicador para poder hacer el diagnóstico preciso y oportuno, como dice la compañera. Creo que ella lo que quiere ver es dónde está el problema del por qué no se hace de manera oportuna el diagnóstico y ya tiene metástasis como un desenlace de la mala atención o en los tiempos correctos. Por eso lo pone como inoportuno y la única diferencia entre lo oportuno e inoportuno es que una tiene metástasis y en la oportuna aún no. Y Ok, lo están ok, sí. diagnosticando a tiempo. Entonces,
son los factores dentro del proceso. Yo lo manejo como un proceso de calidad en el manejo, ¿sí? En el manejo del diagnóstico, de este caso de osteosarcoma, por ejemplo. Ella quiere ver todo el proceso completo, desde que llega el paciente hasta que se le dice si eso no es. Lo que dice de los familiares también es correcto, pero es algo que no sé cómo lo va a poder controlar o saber, pero dentro de los procesos de calidad diagnóstica oportuna significa asociado al familiar, o sea, a los padres o al familiar, asociado a la infraestructura del hospital o asociado al personal, ¿sí? Que lo canceló la biopsia, que porque no pidió permiso, que porque no hubo esto, que porque no había la aguja truco con la que hacen la biopsia, o no había luz, o no había, o sea, son varios los factores que pudieran estar influyendo en el diagnóstico que sea oportuno o no oportuno, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, de acuerdo a lo que yo he trabajado en las auditorías clínicas, puede ser todo el manejo integral desde que inicia o se tiene la sospecha en este caso, el padecimiento, hasta que se hace el diagnóstico y el tratamiento. Yo no sé, me imagino que eso es lo que quiere hacer ella, ¿verdad? Gracias. Ahorita que nos digan, Naive, pero si el diagnóstico oportuno es que no tenga metástasis y el diagnóstico inoportuno es que tenga metástasis, Naive, tal vez eso lo pudieras poner directamente como desenlace, si es Ok. posible. No sé, tú Ujú. enséñame aquí. Y tiene mucha razón el doctor en el sentido de que vas a tener diferentes maniobras periféricas, ¿no? Ajá. O sea, estos factores de riesgo que tú les llamas serían como factores asociados. Asociados, ok. Ajá, y ahí puede entrar que no exista no sirva el aparato o que tal vez no exista el medicamento para hacer la evaluación, o que los papás se hayan dado cuenta de manera, o sea, en un tiempo extendido, ¿no? O sea, no es como que lo hayan notado como tú lo comentabas al inicio. ¿Sale? Entonces tú tienes que definir aquí cuál sería bien el desenlace y que sea un desenlace clínicamente relevante. Ok. Ajá. Y Ujú. el primario, ¿cuál sería tu desenlace primario? ¿Cuáles son esos factores asociados? Igual definirlos y poco a poco va a ir tomando mayor sentido tu proyecto. Ok. Gracias, doctora. No, gracias a ti. La doctora Elvia quería decir algo, me imagino que respecto al Sí, proyecto de Naive. perdón, es que me quedé con la duda con respecto al trabajo de la compañera. Desconozco la manera con respecto a la estratificación, pronóstica y eso, pero donde dice pruebas diagnósticas, que dice diagnóstico oportuno, diagnóstico inoportuno, ¿no podría ser más el desenlace? O sea, por lo que entiendo es lo que realmente a ella le interesa, vaya, el resultado, ¿no? En lugar de ser maniobra, podría ser eso, un desenlace, y en la maniobra a lo mejor soy muy más simple o porque desconozco las tablas de estratificación o no sé, los criterios, pero no podría eso simplemente en expediente, en interrogatorio con el familiar, no sé, en realidad así es como podría ya darse cuenta en cuanto a los tiempos y la evolución, no sé, pienso, pero sobre todo el desenlace, pienso yo que en donde dice diagnóstico oportuno e inoportuno podría ser más que maniobra, desenlace. Gracias. Claro, claro, sí, es lo que estábamos comentando, que ese sería como el desenlace y lo pudiera pasar a metástasis o no metástasis, ¿no? Gracias, doctora Elvia. Gracias, Naive. Gracias, doctora. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Todavía no. Ahora sigue el doctor Abel y después la doctora Marisa. Se quitó Hola, ¿qué tal? la... Muy buenos días. Buenos días, doctor. Le comento, mi estudio lo que estamos intentando hacer es un modelo predictivo que mida el riesgo con variables clínicas para desarrollar preeclampsia. Ok. ¿Ok? Entonces, lo que pretendemos hacer es primero un seguimiento retroelectivo
o retrospectivo de una corte en base a registros que ya tenemos en la unidad, Ujú. donde tenemos identificadas las pacientes que desarrollaron preeclampsias y las que no desarrollaron preeclampsia. Esto con las variables clínicas ya estudiadas en la literatura, queremos hacer desarrollar el modelo predictivo con base en asociación. En la siguiente etapa desarrollamos el modelo de predicción y hacemos una corte prospectiva a las que Ok. les vamos a aplicar el modelo de predicción para al final de cuentas en el seguimiento de la corte, posiblemente hasta el término del embarazo, ver realmente qué tanto hubo la asociación, qué tal la validez interna de nuestro estudio. Ok, doctora Abel. Entonces, su estado basal serían mujeres embarazadas. Así es, El factor de exposición serían aquellas que tienen preeclampsia y aquellas que no tienen preeclampsia. así es. ¿Y el desenlace cuál sería? Bueno, más que el desenlace sería realmente quiénes tienen y quiénes no tienen preeclampsia, quiénes desarrollaron y quiénes no desarrollaron. La maniobra más que nada sería los factores de asociación. Ok, los factores aquí serían yo creo factores de riesgo, ¿no? Así es, los factores de riesgo. Los factores de riesgo que se asocian con la preeclampsia. Pero aquí vamos a ir, entonces su estado basal sería mujeres embarazadas, Así es. que las vería al inicio de su embarazo, por ejemplo. O sea, va a ir a los expedientes en donde encuentre a mujeres que inician su embarazo o Sí, puede ser en cualquier momento del embarazo. en la primera etapa, que es para crear el modelo predictivo, es todas las mujeres que pues ya pasó el desenlace, ya hubo la maniobra, que Ajá. tenemos el registro de quiénes hicieron preeclampsia, quiénes no, y vamos a hacer las variables clínicas que ya están asociadas como primigestas, cesárea previa, preeclampsia previa, diabética, hipertensa, hacer los dos grupos, las que desarrollaron preeclampsia y las que no, y hacer la asociación con las variables clínicas ya estudiadas. De ahí sacar las variables clínicas que más nos tengan relevancia para nuestra población y hacer el modelo predictivo. Una vez que tengamos el modelo predictivo ya hecho, ahora sí hacemos una corte prospectiva de seguimiento a toda mujer embarazada que acuda a la consulta, le aplicamos el modelo y la seguimos hasta el Pues, término del embarazo. ok, ya me quedó muy claro, pero entonces a partir de que ustedes ya tienen el modelo predictivo, ya va a ser una cohorte. Así es, Ahorita va a ser un estudio transversal, así es. porque ustedes ya tienen los datos, o sea, ya tienen a las mujeres que desarrollaron preeclampsia, que no desarrollaron preeclampsia, y se van a dedicar a revisar como toda la información o las van a entrevistar. Sí, en entrevista en la primera consulta, antes de las 20 semanas, es cuando se aplica el modelo. En la primera, pero digamos, antes, ahorita que van a crear el modelo predictivo, em, ustedes ya tienen a su tamaño de muestra, ya tienen el tamaño de muestra, el número de mujeres que necesitan para entrevistar, o cómo está iniciando en este momento, doctora Abel. ¿En qué parte va? Pues ahorita, digamos que ya tengo el registro y lo que yo pensaba es, como tengo el registro de más de 2,000 mujeres, ocupar el registro completo, porque ya existe, ya lo tenemos. Ya lo tienen. Ok, ¿y ellas, esas 2000 desarrollaron preeclampsia? No, de ahí está dividida entre las que desarrollaron, que fuera el 10%, y las que no. Ok, pero este no sería un estudio de corte entonces, porque ya está No, partiendo del desenlace. así es, el corte sería a partir de que ya apliquemos el modelo. Ok, y este tipo de diseño que usted está llevando a cabo para crear el modelo predictivo, ¿qué diseño sería? Pues según yo sería un transversal Un para hacer la transversal. asociación, ¿no? Ujú, Lo que sí ahí exactamente. me cuesta un poquito trabajo es cómo lo explico, porque realmente ocuparía dos diseños en dos momentos diferentes, ¿no? Pues son dos investigaciones distintas. La primera es un estudio transversal para crear este modelo predictivo y la segunda es un diseño de corte, pero son dos investigaciones diferentes. Ok, Porque después en la cohorte va a tener nuevas participantes, ¿no? Que inician sí, su embarazo y las va a seguir
va a aplicar el modelo predictivo, va a ver quién sale como positiva a preeclampsia, quién no, o cómo va a Ah, ser la corte, la segunda, digamos el sí, segundo diseño. sí, en la segunda, cuando ya tenemos el modelo, aplicarle a todas las mujeres que acuden a la consulta de primera vez antes de las 20 semanas, se les va a aplicar el cuestionario y se les va a seguir hasta el término de su embarazo para ver quiénes sí desarrollaron preeclampsia y quiénes no, y ver el comportamiento del modelo predictivo. Ok, Pero ahí sí la fuerza va a ser el modelo, va a ser un acorde porque tiene que ser hasta que termine el embarazo y bueno, hasta después del mes de que ya del puerperio. y va a ser un estudio observacional, va a ser una corte. Así es. Ok. Pero Y usted solo va a documentar este seguimiento, independientemente si llevan un tratamiento, ya que tienen estas como, digamos, alteraciones que nos pueden indicar que va a poder tener preeclampsia, porque ya hay factores asociados a la preeclampsia. así es. Ok, sí, entonces el primero es un estudio transversal y el segundo es una corte. Ok, Ujú. perfecto. Ok, Gracias. de nada, hasta luego. Y ahora sigue la doctora Marisa. Hola, buenos días. Buenos días. Voy a ver si puedo compartirles. Lo hice ahorita aquí muy rápido porque no pensaba preguntar, pero creo que es muy importante. Gracias. Bueno, quiero realizar un estudio donde con el uso de antipsicóticos de depósito en pacientes con trastornos psicóticos. Entonces, para el que aquí también pues ahí tengo como la limitación porque son pacientes con varios diagnósticos, porque mi maniobra sería el uso del antipsicótico de depósito. Y el riesgo que ya se sabe que estos pacientes pues tienen mayor riesgo de desarrollo de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que queremos hacer al inicio es pues hacerles una medición pues de la pH, la química, los lípidos, insulina basal, peso, talla, índice de masa corporal. Y para confirmar como el diagnóstico psiquiátrico es según la enfermedad que tengan. Creo que eso es lo que va a hacer ahí un poco, porque pues si es un paciente con esquizofrenia hay que hacerle el BPRS o el PANS, en un paciente bipolar o con esquizoafectivo, realizarle la escala, el HCL32 o lo de manía, y también para la fase depresiva, ya sea el Hamilton o el MADRS. Y y pues es lo que queremos realizar. Aquí creo que puede ser uno de, como este tipo, ¿no? De corte, porque todos van a tener un trastorno psicótico, y ver cuáles tienen mayor riesgo, como ahorita mencionaban lo de esto de la comida chatarra, ¿no? De las escuelas, o sea, a ver quién lo desarrolla y quién no, porque tenemos que ver, pues si el paciente tiene actividad física, la dieta y todo eso. No sé si también eso lo tenga que mencionar, que son como los factores como externos, ¿no? Que también tengo que tener en cuenta con lo de la dieta y todo lo que pues yo no voy a tener control de eso, ¿no? ¿Va a ser prospectivo? Sí. ¿Cuánto tiempo los vas a seguir? Pues estaba pensando, por ejemplo, hacerlo en 6. Bueno, mi plan es como que seguirlos a lo largo del tiempo que dure yo trabajando aquí, pero o de perder hacer pues una horita, por ejemplo, y en 6 meses, y obviamente que son pacientes que se van a ir anexando. Mi duda también es, o que si se puede, por ejemplo, hay pacientes que ya tienen el antipsicótico de depósito, entonces que si los puedo meter y aunque a partir de ahorita yo les haga todos los laboratorios y todas las pruebas. Sí, sería como que un estudio ambispectivo, ¿no? Ajá, o sea, de los que ya están, y obviamente en los expedientes algunos, pero casi nadie, porque a los pacientes con psiquiátricos nadie les hace ningún laboratorio. Entonces, ver cuáles tienen y ver cuáles los podemos y obviamente complementar con los laboratoriales. Entonces, pues eso sería una parte. Y bueno, y sobre todo porque tuvimos mucho desabasto en el Instituto de los Antipsicóticos de Depósito. Entonces, cuando me cambié de unidad, no tenía ninguno. Entonces, el riesgo de recaída en estos pacientes pues, es muy alto cuando dejan de tomarse el medicamento. Entonces, nada más teníamos haloperidol.
Entonces, he batallado mucho para que me abran el cuadro básico para utilizar otro tipo de antipsicóticos. Y de hecho, por ejemplo, hay otros antipsicóticos que son mismos de primera generación, pero en unidad no me los quiere comprar. Entonces, también era como, por eso lo puse aquí abajo, como de que definitivamente un paciente que está con el uso de un antipsicótico opósito, pues disminuye sus recaídas, disminuye el costo, porque pues es más barato para el instituto que le compre una ampolleta de 500 pesos a que dure hospitalizado 3 semanas, ¿no? Entonces yo lo quería como para demostrarle al instituto que es importante que me aumenten el cuadro básico de los antipsicóticos para que tengamos un mejor Pero entonces, control y aparte que eso va a disminuir los costos en el hospital. ok, Marisa. Eso obviamente sería como que, como le comentaba ahorita al doctor, que sería como otra parte como otro estudio, ¿no? O que sería otra cosa a realizar ahí, porque de que el uso de los del antipsicótico depósito, pues disminuye las recaídas y los costos de hospitalización. Y entonces, ¿por qué el desenlace sería el desarrollo de síndrome metabólico? Si los no sé si... participantes o digamos las personas... Ajá. Perdón. No, más bien serían como Digamos dos que es un cosas. beneficio, ¿no? Sí, es el beneficio y pero no sé si serían como o sea, como dos brazos, que uno ver que desarrollan el síndrome metabólico y el otro, de que pues disminuye los costos. Disminuye los costos, pero desarrollan síndrome metabólico. Entonces Sí, necesitan... de todos modos desarrollan. Sí, más bien disminuyen los costos para el instituto, pues. Yo creo que el desarrollo del síndrome metabólico sería como un desenlace secundario, pero el primario sería, déjame que me quede un poquito más claro. Verónica, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, me parece, buenos días, Buenos días. que desde la parte del inicio de el grupo de estudio, tal vez, no sé qué piensa la doctora Marisa, pero como definirlo de manera más puntual, ¿no? Tiene ahí como muchos tipos de trastorno y creo que eso va a ser mucho más complicado el manejo del mismo. Entonces, tal vez partir de, no sé, 2 tipos de trastornos. Ahora, ajá, a mí también el uso del antipsicótico de depósito como una maniobra y después como el desenlace. No sé si es justamente o sea, que ya se haya asociado el uso de este antipsicótico con el síndrome o existan otros otro tipo de antipsicótico que no lo desarrolle. O sea, eso también me queda duda porque no tengo idea. Entonces, sí, como en el desenlace también es un poco confuso. Sí, es un poco confuso porque ahorita con la explicación que nos dio la doctora Marisa, ella está a favor del uso de antipsicótico de depósito porque mejora, disminuyen las recaídas y de hospitalización. Entonces, el síndrome metabólico no vendría como para fomentar el hecho de que le brinden mayor cantidad de este medicamento, porque al final van a decir, ¿por qué si se asocia con síndrome metabólico? Tendrían que buscar otra opción, ¿no? Ahora, puede ser que el síndrome metabólico sea como un desenlace secundario y como desenlace primario puede ser la disminución de recaídas o qué otro desenlace puede ser como más importante en estos pacientes. No que el síndrome metabólico no sea importante, pero para la finalidad del estudio creo que nos viene a decir lo contrario. ¿Sí me explicó, doctora? Sí. Pero, por ejemplo, también lo que comentaba la doctora Vero es que efectivamente en el estado basal pueden ser pacientes con trastornos psicóticos, definir de manera conceptual qué
qué trastornos entrarían en Sí, estos me, trastornos psicóticos y bueno, sí puede considerar todos estos, pero como estratificación pronóstica, que a lo mejor el comportamiento es distinto entre trastorno. Ujú. Y luego el Hola, uso ¿me de... escucha? Sí, Es que tengo problemas aquí con la red, una disculpa. Es que el problema es que en el instituto solamente tengo un antipsicótico que existe porque hay otro metabólico, pero no los tenemos en el cuadro básico. Si yo pudiera, o sea, también precisamente el estudio es para que corto un poquito. otros antipsicóticos de depósito al cuadro básico. No sé si me siguen escuchando. Ah, Se cortó la comunicación, doctora Marisa, pero el uso de antipsicótico es este medicamento que ustedes tienen, es uno que se asocia más con desarrollo de síndrome metabólico y hay antecedentes en donde se encuentra que otro medicamento no se asocia tanto. Creo que se nos fue, pero bueno, nos quedamos pendientes de eso. Solo quiero que finalicemos la clase. Gracias a todos por su participación. La verdad es que son muchos temas, pero resumiendo lo que sería un estudio de tipo cohorte. perdón, aquí, ¿ya me escuchan? Se escucha un poquito cortada. Sí. Ay, una disculpe, la red es muy mala. Me tuve que salir afuera del hospital. Entonces, bueno, no sé qué alcanzaron a escuchar. Era de que, pues solamente tengo uno o dos antipsicóticos ahorita en el cuadro del hospital en el que yo trabajo. Entonces, y también no es como que tengo 100 pacientes, o sea, y eso sí me estoy tratando de juntarme con los otros dos psiquiatras del hospital para ver si podemos hacer como el censo de todos los pacientes que están con uso de antipsicótico de depósito. Entonces yo creo que van a ser como unos 50. Y entonces no es como que tengamos, por eso incluí todos los Todos. diagnósticos que pueden utilizar bueno, que de todos los pacientes. Entonces no sé si eso también sería como pues como una fortaleza del estudio, que van a ser todos los pacientes que tenemos en el hospital con el uso de antipsicóticos de depósito, y tal vez pudiera replicar eso en los otros 4 hospitales del IMSS que estamos en la ciudad, porque pues somos pocos psiquiatras, y hasta en el psiquiátrico, y para poder hacerlo como de que el uso de antipsicóticos de depósito en la ciudad. Entonces, no sé si también eso pudiera como fortalecer un poco lo del estudio. Obviamente Claro. sería como que Claro. a largo plazo, y poderlo replicar, porque también no es muy, bueno, sí, ya se dan cuenta, soy yo defensora del uso del antipsicótico de depósito, porque a la hora que el paciente está en urgencias, mordiendo enfermeras, golpeando gente, destruyendo el mobiliario, todo el mundo lo ve como que yo no lo detengo y yo no lo voy a sujetar, y de hecho ese es un problema que yo tengo en el hospital, ¿no? Porque enfermería les tiene miedo a los pacientes, pero pues el paciente está psicótico, está enfermo y por eso está aquí. Entonces he tenido circunstancias en donde hasta los mismos adscritos de medicina interna en las guardias, no, pues no te puedo atender y le voy a hablar a la policía porque tu paciente no se controla. Entonces, de ahí por Claro, eso doctora. mi defensa del uso de antipsicótico de depósito, porque es un paciente que no tiene conciencia de enfermedad, entonces él nunca va a aceptar que está enfermo y nunca va a Claro. aceptar el tratamiento por vía oral. Claro, solo sería definir en el estado basal Como cómo esas consideraría circunstancias. la definición de todos estos trastornos y en Ok. estratificación pronóstica incluir a todos Ujú. y además definir bien cuál sería el desenlace para estar a favor de ese antipsicótico. Ujú. Ok, muy bien.
Ahorita ya Sí. se nos acabó el tiempo, Sí. pero bueno, vamos a ver a la doctora Daisy. ¿Tiene alguna observación? Sí, doctora, nada más referente a ese comentario. Pues es que no es que se le tenga o enfermería le tenga miedo a los pacientes psicóticos, solo que nuestro trato es diferente, ¿no? Obviamente nosotros brindamos cuidados y no es lo mismo que tú des indicaciones y te vayas a que tú tengas un trato directo con el paciente, ¿no? Yo creo que sí habría que darle otro enfoque a esa pues situación, ¿no? Nada más. Era un comentario nada más, gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a finalizar la clase retomando un poquito, nada más para finalizar, lo que sería una corte prolectiva que va del presente hacia el futuro. ¿Sale? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. gracias. Ok. Entonces, ¿por qué? Sí, va, ya está. Van del presente hacia el futuro. Las mediciones se hacen en tiempo real en una corte prolectiva. En la corte retrolectiva, las mediciones no se hacen en tiempo real. Ya ocurrió el desenlace. Entonces nos vamos a ir el tiempo suficiente atrás para reclutar a nuestros participantes de manera que no presenten el desenlace e ir reconstruyendo los hechos hacia adelante. Ajá. Y luego en una corte ambispectiva o retroprolectiva, vamos a combinar datos retrospectivos y prospectivos. La corte prolectiva va a tener ventajas porque es una corte que nos aporta mayor calidad de la información porque se cuida la calidad de las mediciones, se hacen en tiempo real. Las desventajas es que es más cara, es que requiere pues un tiempo de seguimiento de participantes y por lo tanto puede haber pérdida de participantes y esto nos lleva a un sesgo. Ujú. Doctora Daisy, ¿quiere decir algo? Creo que se quedó su mano levantada. Y bueno, aquí lo que se tendría que cuidar es minimizar estas pérdidas, mantener a los participantes interesados en participar, que yo lo había comentado en el video. En la corte retrolectiva, la ventaja es que es menos costosa que la corte prolectiva, va a requerir menos tiempo, pero la desventaja es que la calidad de la información no va a ser la misma. Sacrificamos calidad de la información porque recordemos que la documentación de estos pacientes se hace con fines de práctica clínica y no con fines de investigación. En la corte abierta, el periodo de seguimiento y el periodo de reclutamiento pueden ser equivalentes. Es decir, podemos incluir a los participantes durante todo el seguimiento, a diferentes participantes que cumplan con los criterios de selección. Y en la corte cerrada tenemos un periodo de reclutamiento corto. Doctora Malú, ¿quiere decir algo? Y bueno, aquí quería ponerles un ejemplo Buenos días. rápido. Sí. Sí, Tengo una pregunta. dígame. Sí, lo que pasa es de que una de los puntos que han evaluado algunos revisores en trabajos de corte es cómo se puede recuperar el sujeto de estudio. Pero creo que este es estudio prospectivo, ¿verdad? Ujú. Sería en un estudio prospectivo en donde perdemos Ujú. al participante durante el seguimiento. Ajá. Podemos basarnos en la información que tenemos de ellos, teléfonos de contacto, correos o email, dirección postal inclusive, dirección de trabajo, tratar de localizarlos de la forma en que podamos saber por qué se fueron de la investigación. Porque es Ok. importante saber por qué se van de la investigación, porque puede estar asociado con el desenlace. Puede ser que a lo mejor empezaron a tener efectos secundarios si es que se probó algún medicamento, no de manera experimental, sino de manera observacional, y se continuó el seguimiento de manera prolectiva, el medicamento indicado por otro médico ajeno a la investigación, y de repente presentó efectos secundarios y decidió ir con otro médico particular. Ajá, Ok. entonces por eso es importante que tratemos de localizar a los que se perdieron, aunque no siempre se va a Ya. poder con todos. ¿Queda claro eso, Malu?
Sí, muy bien. Muy bien. Y aquí les quise poner un ejemplo de lo que sería que nosotros tengamos una población elegible y no elegible de participar. Elegible van a ser aquellos que van a cumplir con los criterios de inclusión, pero además vamos a tener a los que participan y a los que no participan. Los que no participan van a ser aquellos en una corte prospectiva que decidan no participar y en una retrospectiva que decida no participar, pero que al mismo tiempo no contemos con toda la información disponible para poder documentar el seguimiento. Y bueno, recordemos que los que participan tienen que estar libres del desenlace. Aquí les quise poner un ejemplo. Supongamos que como exposición tenemos un adecuado consumo de cereales integrales y un bajo consumo de cereales integrales. Y como desenlace, diabetes tipo 2. Vamos a seguir a los participantes en el tiempo de manera prospectiva, de modo que podamos ver en qué momento desarrollan el desenlace. Los participantes son aparentemente sanos porque no presentan diabetes tipo 2, pero pueden tener comorbilidades, pueden ser adultos de cualquier edad. Entonces, ¿ustedes consideran qué seguimiento, cuánto tiempo de seguimiento pudiéramos planificar aquí para ver a los participantes que desarrollen el desenlace? ¿10 años, 15 años, 20 años? ¿Cuánto tiempo? Depende de la Aproximadamente. edad de inclusión, ¿no? O sea, de inicio, qué edad tienen los participantes y de a partir de ello definir, porque también sabemos que existe una edad asociada, ¿no?, al riesgo mayor de desarrollo de diabetes tipo 2, por ejemplo. Ujú. Vamos a cuidar la estratificación pronóstica, las variables en el estado basal, que una va a ser la edad, ¿no? Puede ser que a lo mejor alguien que tiene 60 años desarrolle en menos tiempo diabetes tipo 2. Pero aquí les dejo esta observación para que consideren que el seguimiento tiene que ser el tiempo suficiente para que tanto los pacientes expuestos como no expuestos tengan la probabilidad o la susceptibilidad de desarrollar el desenlace, ¿vale? Y bueno, supongamos que aquí tuvimos una incidencia en los expuestos del 7%, es decir, el 7% desarrolló diabetes tipo 2 y el 10% no desarrolló diabetes, perdón, y el 10% desarrolló diabetes tipo 2 en los no expuestos. ¿Qué nos quiere decir este riesgo relativo? Que los expuestos tienen hasta 0.7 veces menos riesgo de desarrollar diabetes. Ajá, que es un factor de protección. Ujú. Y el intervalo de confianza nos dice que es estadísticamente significativo porque no pasa el 1. Si pasara el 1, dijéramos que a algunos los beneficia y a otros no, y eso no puede ser posible. Tendríamos que decir que efectivamente el adecuado consumo de cereales integrales disminuye el riesgo de presentar diabetes tipo 2. Ujú. Eso nada más para que ahorita venga el siguiente ejemplo. Ahora, este ejemplo es el mismo, pero digamos, como demarcación diagnóstica, lo que consideraríamos, aparte de otros aspectos, es que no presenten diabetes tipo 2 al inicio del seguimiento. Ujú. Como estratificación pronóstica, ya diríamos la edad, el sexo, estatus socioeconómico, pero ¿qué otras variables pudiéramos considerar en la estratificación pronóstica que pudieran tener un efecto sobre este desenlace más que por la misma maniobra? ¿Qué otras variables ustedes considerarían? El índice de masa corporal. El índice de masa corporal al inicio, muy bien. ¿Qué otra? La dieta. La dieta, efectivamente. Aparte va a ser un estudio prospectivo, podemos medir la dieta. ¿Qué otra? Si tiene alguna otra comorbilidad. Exacto, si tiene alguna otra comorbilidad. ¿Qué Actividad otra física. variable? ¿Perdón? Actividad Actividad física, ¿sí? ¿Alguna otra que se les venga en mente? La cintura. La medición de la cintura también puede ser un factor de riesgo. El estrato socioeconómico. Ajá, Ya aquí lo mencionó. tenemos el Perdón. estatus Sí, es cierto. socioeconómico. Tal vez la ocupación, la glucosa en ayuno en el estado basal, porque puede ser que algunos ya vengan con una alteración que no se ha clasificado todavía como diabetes tipo 2, pero sean más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 en este tiempo de seguimiento. ¿Podrían ser factores familiares asociados? Es Ajá, decir, también familiar. antecedentes Ujú. heredofamiliares, muy bien. Y aquí, si nosotros consideramos todas estas variables, ¿qué tipo de sesgo estamos evitando?
Bueno, el de susceptibilidad pronóstica. El de Oh, susceptibilidad pronóstica, exactamente. Y al elegir a nuestra población, al hacer la demarcación diagnóstica, a ver qué criterios de inclusión y qué criterios de exclusión vamos a tener en nuestro diseño, ¿qué sesgo estamos evitando? Porque no va a ser lo mismo que yo diga, no, puros pacientes jóvenes, puros participantes jóvenes, aquellos que tengan menos de 40 años, que lo saco de un gimnasio, por ejemplo. ¿Ese sería un sesgo de qué tipo? ¿De ensamble? inadecuado. Pues sesgo de ejecución. No, es Un ensamble sesgo de inadecuado. selección, un sesgo de ensamble inadecuado, porque estos participantes que yo pienso elegir para incluirlos en la investigación no van a desarrollar el desenlace pronto, ¿no? Son menores de 40 años, aparte los estoy sacando de un gimnasio, digo, van a influir otras características, pero puede ser que me tarde muchos años en seguirlos para que desarrollen el desenlace, ¿no? Ahora, en cuanto a la calidad de las maniobras, ¿qué pasaría si yo en los expuestos la medición la hago cada 6 meses en aquellos que consumen un adecuado aporte de cereales integrales? Los cito cada 6 meses y a los otros cada año. ¿Qué sesgo estoy teniendo aquí? Ese sí es De- un sesgo de ejecución. Ese sí es un sesgo de ejecución, exactamente. O tal vez a los expuestos los mido con una frecuencia de consumo de alimentos y a los no expuestos con un recordatorio de 24 horas. Este también sería un sesgo de ejecución porque son diferentes instrumentos, no pueden ser comparables, a menos que en ambos sea una frecuencia de consumo de alimentos y un recordatorio de 24 horas. Ahora, ¿qué maniobras periféricas podemos considerar aquí? ¿Qué tal si no tenía una comorbilidad y durante el seguimiento desarrolló una comorbilidad? ¿Qué tal si empezó a padecer estreñimiento y le empezaron a indicar fibra extra? Esa sería una maniobra periférica. ¿O qué tal si empezó a realizar actividad física? O si ya le dijeron que su glucosa está en 110, está alterada, ya por ahí la tía, la vecina le dijo que consumiera menos azúcares. Entonces, a la hora de evaluar su alimentación, nos damos cuenta que su consumo de azúcares ha disminuido. Esta también sería una maniobra periférica. Y hay que considerarla porque este efecto en el hecho de que este participante desarrolle o no diabetes tipo 2 no solo va a depender del consumo de cereales integrales, sino también de que modificó hábitos durante su seguimiento. Ujú. ¿Y qué pasa si en la detección del desenlace yo a unos los mido con hemoglobina glucosilada y a otros simplemente les pregunto, ¿le diagnosticaron diabetes tipo 2 o no? ¿Qué sesgo estaría yo haciendo aquí? ¿De detección? De detección, exactamente. Entonces, en el desenlace tenemos que medir a nuestros grupos por igual, utilizar criterios diagnósticos aprobados, pero que se usen en ambos grupos, no en unos un criterio y en otros otro tipo de detección. Ahora, yo al final me doy cuenta, recordemos que en los expuestos teníamos 1000 participantes y en los no expuestos 1000 participantes. Al final del seguimiento me doy cuenta que perdí 300 participantes de los expuestos y 100 participantes de los no expuestos. Vamos a ver por qué es importante cuidar lo de las pérdidas, ¿sale? Esta es la nueva tablita de 2x2 con mis pérdidas. Yo no identifiqué por qué se fueron, simplemente asumí que las pérdidas eran de los que no presentaban diabetes tipo 2, porque no pude medir su desenlace, ¿vale? Tenemos aquí la misma tablita de 2x2, el mismo factor de exposición, la incidencia cambia. ¿Y qué pasa con el riesgo relativo? ¿Qué pueden decir del intervalo de confianza al 95%? Que no es No es significativo significativo. porque pues está sobrepasando la unidad y no puede beneficiar a unos sobre otros, como mencionaba. Ok. Entonces aquí estamos cayendo en un sesgo de qué tipo. Es el sesgo del desenlace, sesgo de transferencia, ¿vale?
pero al mismo tiempo nuestros resultados, cuando con todos los participantes tenían un efecto protector el consumo de cereales integrales, con estas pérdidas ya no tenemos ese mismo efecto protector, aunque puede ser que sí existan, ya vimos que sí existía. Entonces perdemos potencia estadística con las pérdidas y por lo tanto teniendo un resultado significativo, o sea, pudiéramos tener un resultado significativo, pero no lo tenemos porque perdimos participantes y perdimos potencia estadística. Hay que cuidar cada uno de los sesgos en cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Por eso es importante que tengamos claro esto. Todas las variables que pueden interferir con el resultado en la estratificación pronóstica, en la medición del estado basal, aquellas que son maniobras periféricas, cómo vamos a cuidar la calidad de las maniobras, la detección del desenlace, minimizar pérdidas. Por eso es importante que lo planeen bien desde un inicio. Por eso a veces hacemos estos comentarios de qué pasa si consideraras esto o no nos queda muy claro, pero tratamos de que nos quede claro para poder ayudarles a identificar en dónde tendrían que poner atención, ¿sale? Pero bueno, hemos terminado con nuestra sesión. Una pregunta rápida, es que no sé Claro. levantar la mano. ¿Este efecto de las pérdidas se minimiza al aumentar significativamente el número de pacientes? Se pueden estabilizar los datos al aumentar los participantes, pero si te das cuenta, si llegamos a tener pérdidas y no identificamos o no documentamos de dónde vienen esas pérdidas, podemos reclasificar mal, ¿sí me explico? Y podemos tener este sesgo aún. Pues se pueden estabilizar los datos, puede ser que el intervalo de confianza sea un poquito más corto, menos amplio, pero a final de cuentas fue porque se estabilizaron los datos, pero no sabemos exactamente si es un resultado real, un resultado certero o no. Ajá. Entonces, nos ayuda a aumentar el tamaño de muestra un 20%, pero también con las pérdidas que tengamos hay que documentarlas lo más que se pueda para saber a dónde se fueron, qué pasó con ellos. Gracias. Sí, Malú, adelante. Aquí ya no se podría recuperar un paciente con otro con las mismas características, o ya no, o sí. Buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Va a ser difícil que encuentres uno con las mismas características. Y además, pues puede ser que tu tiempo de seguimiento sea abierto y entonces tú vas reclutando a participantes durante todo el seguimiento. Aquí lo que entra es, no quiero entrar en otros detalles, pero para que lo tomen en cuenta es tiempo persona. ¿En qué momento entró y en qué momento este mismo participante desarrolló el desenlace? Ujú. Pero esto que comentas, puede ser que si estás en tiempo de seguimiento y es una corte abierta, va a entrar alguien que pueda sustituir esta pérdida. Pero si al final del seguimiento, ya cuando estás haciendo tú los análisis, te das cuenta que tuviste tantas pérdidas, valdría la pena que las vayas documentando porque ahí sí ya no vas a poder como agregar a uno nada más, ¿no? Bien, gracias. Porque este análisis se haría al final. De nada, Malú. Y bueno, ya nos pasamos un poquito, disculpen, pero sí quería que les quedara claro esto. Voy a dejar de grabar.